Bueno, vamos a ver qué tiene el Espíritu Santo para nosotros este día. Por lo pronto quiero decirles que Dios quiere que nuestras oraciones sean respondidas. Muchas veces sentimos que nuestras oraciones no son respondidas, pero no hay manera de que una oración que nosotros hacemos no tenga respuesta, a menos que no oremos correctamente. Santiago nos explica en su libro, en el libro de Santiago, que cuando oramos y no recibimos respuesta es porque no oramos correctamente. Y a veces el orar se convierte en una serie de peticiones que tienen que ver más con nuestras necesidades personales, porque así nos han enseñado, no solo en la iglesia, sino aún en la sociedad. Aún los que fueron católicos saben que se invitaba a orar para que Dios o los santos, no tienen la capacidad, pero finalmente nos decían que les pidiéramos, nos respondan las necesidades. Porque ¿cuántos hemos orado para que Dios nos haga el favor de sanarnos? Todos. ¿Cuántos hemos orado para que el Señor nos haga el favor de darnos dinero para pagar una deuda? No importa por qué sea la deuda, a lo mejor incluso es por nuestro desorden, por nuestra mala administración. ¿Cuántos hemos orado para que Dios nos saque del problema en el que nos metimos? Ya sea por lo que sea, pero nos encontramos en el problema. ¿Cuántas veces tus oraciones tienen que ver con una necesidad personal? Casi siempre. Ahora, no se trata de que no oremos por nuestras necesidades personales. Debemos orar por nuestras necesidades personales. El Señor nos invita a que nos acerquemos confiadamente a su trono para el oportuno socorro. Significa que podemos poner delante de Dios nuestras peticiones. Yo conozco a un hombre de Dios que habla acerca de oración, habla mucho acerca de oración. Se llama Rubicus Mundano, que es de Bolivia, y es un buen maestro de la verdad. Pero él dice que tus oraciones vuelven a cielo, no a tierra. ¿Qué significa esto? Que muchas veces nuestras oraciones tienen más que ver con nuestras necesidades naturales que con nuestras necesidades espirituales. ¿Cuándo fue la última vez que oraste a Dios para que te dé un don espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que el Espíritu Santo te revele las profundidades de la Escritura? ¿Cuándo fue la última vez que oraste para que Dios quebrante tu voluntad y tú puedas doblegarte a Él y hacer solo lo que te pida? Ese tipo de oraciones las llegamos a hacer, pero digamos que les gusta, como decimos allá en México, una de cal por las que van de arena. ¿Cuántas veces oramos por nuestras necesidades? ¿Y cuántas veces oramos para que la voluntad de Dios respecto a nuestro llamamiento se cumpla? Y quizás usted diga, pero yo no soy pastor. ¿Por qué me dice de nuestro llamamiento? Yo no he sido llamado a pastorear una iglesia como Anzayaga. Yo no he sido llamado a predicar el evangelio en las naciones, o en el mundo, o en México, como tú. Yo soy una ama de casa, yo soy un trabajador, yo tengo un empleo, yo tengo una tienda, lo que sea. Yo no tengo un ministerio. Bueno, momento. Si tú recibiste a Cristo como Señor y le pediste que te perdonara tus pecados, entonces tú eres un cristiano, eres salvo y por lo tanto tienes un llamamiento a cumplir un ministerio. Efesios 4, 12, no lo hagan, solo escuchen. Efesios 4, 12
habla de la constitución de la Iglesia cristiana. México tiene una constitución y esa constitución tiene artículos que hablan de cómo se deben hacer las cosas en nuestra nación. ¿Okay? Entonces, nuestra nación tiene artículos que nos protegen, artículos que nos dan derechos, artículos que nos permiten actuar de la manera correcta. Yo no sé cuántos de ustedes se sepan, por lo menos 12 artículos de la Constitución, o si no de memoria, por lo menos saben a qué se refiere. Bueno, es importante que de repente lo sepan, porque ahí están las garantías de cada uno de ustedes. Pero así como hay una Constitución en México y una serie de artículos, también hay una Constitución que Jesús hizo para nosotros como su iglesia. Y está precisamente en Efesios 4, 12 y 13. Y dice que Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros maestros y a otros evangelistas. Y a estas 5 asignaciones o oficios de la iglesia les encargó que equiparan y entrenaran a la gente que recibe a Cristo, como ustedes, para hacer la obra del ministerio. Entonces, ustedes cada vez que vienen a la iglesia y oyen a un predicador, ya sea un apóstol, un profeta, un maestro, un evangelista o un profeta, están siendo equipados, o sea, están recibiendo equipamiento, elementos que les sirven para hacer la obra del ministerio. La obra del ministerio es lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús mientras estuvo en la tierra? Predicó, sanó, liberó, hizo discípulos, enseñó, dio armas espirituales, le dijo a Pedro que tiene que hallarse para que lo ganes sus obras. Le enseñó a la gente que era más fácil, sí, perdonar pecados, sanar enfermedades, para facilitar las cosas. Pero para los que no creían, pues perdonar pecados era como algo intangible. Así que podría decirse que era fácil, no se veía. Pero levantar al enfermo para que los demás vivan no era fácil. Pero para él era exactamente igual de fácil. Pero para los que no creían, parecía más difícil. ¿Qué es más fácil para él? Orar por una persona o sanar. ¿Cómo? Bueno, si tienes el equipamiento correcto, es exactamente igual. Entonces a lo mejor ahora te estoy esperando una mujer. Ok, entonces como no puedo sanar, entonces mis oraciones no sirven. Perdón, si no estás oyendo lo que quieres, o lo que te gusta. Pero es mejor que oigas algo y empieces a equiparte para que te sea tan fácil orar por alguien como levantar un enfermo. ¿No te gustaría que tu vida fuera así? Ahora, ¿por qué les digo esto? ¿Cómo surgió este tema? Por la obra del ministerio, equipados para la obra del ministerio. Jesús hizo la obra del ministerio, pero también equipó. ¿A quién equipó? Equipó a sus discípulos. ¿Cómo los equipó? Mostrándoles cómo hacer la obra del ministerio. ¿Cómo sabemos que Jesús hizo la obra del ministerio? Porque si ustedes se fijan,
Lucas 4, 16, 17, 18, Jesús ora. Ay, perdón, Jesús le dice en la sinagoga a los que estaban ahí, Isaías 56, 64, Isaías 64, y dice: hoy estoy aquí para decirles que Dios me ha enviado a sanar a los enfermos, a liberar a los presos, a abrir la puerta, abrir la puerta de la cárcel de los que están cautivos, a predicar el Evangelio. O sea, Jesús estaba describiendo en el capítulo 4 del libro de Lucas. Jesús estaba leyendo Isaías. ¿Cuántos recuerdan que Jesús entró a la sinagoga, le dieron el rollo y leyó? Y lo que leyó era sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, abrir la cárcel a los presos, dar vista a los ciegos. Bueno, ese es el ministerio. O sea, son las acciones que los cristianos debemos hacer en la sociedad. ¿Ok? Entonces, ¿quién se va a encargar de equiparnos para hacer eso? Pues los apóstoles, los profetas, los maestros, los pastores y los evangelistas. Ellos son los que están encargados de que tú sean equipados espiritualmente para que todo eso que Jesús hizo lo hagan. Pero en la iglesia estamos muy acostumbrados a que nosotros somos ovejitas muy alegres y el ministerio es el del pastor. No. El trabajo del pastor es equiparlas a ustedes para que ustedes hagan. Ustedes son quienes tienen que ir a trabajar. Pero llamamos al pastor para que lo haga. Ustedes son los que tienen que predicarle a la gente. Pero todos queremos traerle al pastor un converso para que le predique, porque nosotros somos ovejitas muy alegres, que solo comemos pasto y damos lana. No es cierto. El diablo quiere que tú pienses que tu trabajo es sentarte cada domingo en la iglesia, oír la predicación, dar tu raquítica plena y salir de la iglesia a seguir viviendo la vida para tratar de ganar el dinero, porque si no, no subsistes. Y una hora en el ministerio, no le estoy predicando algo extraño. Como ven, todo lo que les he dicho está escrito en el libro. Jesús hizo la obra del ministerio, luego llamó a sus discípulos, luego les enseñó, luego los envió a hacer lo mismo. Cuando regresaron le dijeron: sorprendidos, los demonios se sujetan, los enfermos se sanan, la gente se convierte y cree en ti. Jesús se muere, resucita, se va al cielo, lo espera. Viene el Espíritu Santo sobre él y empieza a predicar. Y miles empiezan a predicar. Y miles empiezan a sanar. Y si el diablo trata de tener somos los pasar por dificultades, por pobreza, por enfermedad, por azote, mas no va a morir. Nada de eso me estorba, nada de eso me quita de que yo siga siendo la verdad. Pero nosotros muchas veces no es no es que yo no puedo hablar de nada, es que yo no tengo la confianza, es que yo no entiendo nada. Si yo voy a la iglesia para aprender, así que dentro de unos 20 años salga de la iglesia, voy a hacer algo. No. Cada uno viene a saber problemas para sembrar y cosechar. Sembrar y cosechar. Así está escrito. Así dice la Biblia. Es sencillo. La pregunta es: ¿lo estamos haciendo?
Estamos logrando que la gente se convierta. Estamos logrando que la gente se sane. Yo no vengo que ustedes se sientan frustrados, decepcionados, y digan, no vale la pena seguir. No, es el Espíritu Santo que les está hablando del tiempo de que ustedes se levanten y hagan las cosas. Ha llegado, ya está aquí, porque el Señor viene pronto, porque queda poco tiempo para que la gente que tiene que ser salva se salve. Pero ¿cómo creerán? Dice Pablo. ¿Cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Cómo sabrán que Jesús salva si no hay quien les diga? Entonces, volviendo al punto inicial, como hijos de Dios, personas que hemos recibido a Cristo, que hemos pedido perdón por nuestros pecados, que hemos invitado a Cristo a vivir en nuestro corazón, y que ya no nos consideramos ni católicos, ni ateos, ni mormones, ni nada, sino nos consideramos hijos de Dios a través de Jesucristo. Y decimos que somos cristianos porque tenemos a Cristo, que no formamos parte ya de una religión, o de una denominación, o de una agrupación, sino que formamos parte del cuerpo de Cristo. Sí, cada uno de nosotros tenemos un llamamiento, un ministerio, una obra que hacer, metas que alcanzar, tareas que realizar, obras que manifiesten la gloria de Dios, acciones que le digan a la gente que Jesucristo es quien dijo ser, el Hijo del Dios viviente, y que es el Salvador. ¿Cómo le puedes demostrar hoy, casi 2000 años después, a alguien que Jesús resucitó, si no hay una evidencia física? Si solo hay una historia que no puede ser confirmada físicamente, materialmente. Por supuesto que los discípulos lo vieron resucitar, pero aún con todo eso, Roma dijo que los discípulos habían robado el cuerpo y que lo habían hecho pasar por resucitar. Y en el momento que Jesús resucitó, había mucha controversia, había muchos chismes, había muchas ideas. Era difícil demostrar que Jesús había resucitado, porque había muchas versiones, había muchas ideas. Todos los principales de las sinagogas negaban rotundamente que había resucitado. Roma, que era el gobierno sobre los judíos, negaba que había resucitado. Solo los poquitos locos que lo tenían aseguraban que había resucitado. Así que era muy difícil convencer a la gente. Bueno, si cuando resucitó y caminó entre la gente era difícil convencerlos que había resucitado, ¿cuán más difícil será hoy, 2000 años después? Pero hay una forma. Y es que Jesús está en ti, está vivo. Y cuando tú manifiestas su gloria y su poder, la gente dice, verdaderamente Jesucristo es el Señor. Y yo no lo sé, yo no lo vi, yo no lo puedo explicar, pero esta persona dice que resucitó, que está vivo, y a mí me convence, porque lo que esta persona que habla, hace, dice, me demuestra que es verdad. Tú tienes que llegar a ese nivel de ser la demostración viviente de que Jesucristo es quien dijo ser y que Jesucristo es lo que la Biblia dice. ¿Cómo vas a llegar a este nivel? A través de la comunión con el Espíritu. La clave del poder no es la lectura, la clave del poder no es la oración constante,
no significa que no ore, no significa que no lea la Biblia. Pero la clave del poder no está en acciones físicas, como la oración o la lectura de la Biblia, o la asistencia a la iglesia. La clave del poder está en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona que no tiene cuerpo porque es espíritu. Pero es Dios manifestado a través del Espíritu. ¿Cuántos de ustedes practican internamente con Espíritu? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de su cuerpo físico hay una naturaleza intangible. Ese es el alma del Espíritu. Y si ustedes, siendo humanos, tienen esa naturaleza que no es física, sino espiritual, con la cual dialogan, con la cual hacen preguntas, con la cual discuten, la cual les dice cosas, les revela cosas, qué hacer, qué no hacer, a dónde ir, con quién meterse, con quién no meterse, a quién comprarla, a quién no comprarla. Ese diálogo interno es con la parte espiritual que Dios puso en ustedes. Bueno, si ustedes, siendo hombres, siendo mujeres, siendo humanos, tienen esa habilidad, ¿cuánto más Dios no tendrá la habilidad de ser espíritu, de ser padre, de ser hijo y de manifestarse en medio de nosotros, si somos hechos a su imagen y semejanza? Tú no te ves en el espejo y dices, ay Dios mío, qué feo es Dios, porque estoy a su imagen y semejanza. O tampoco dices, wow, Dios es bellísimo, si se parece a mí, es bellísimo. No, ¿verdad? Porque no se refiere a lo físico, no se refiere a las orejas, a la nariz, al color, a las manos, a los pies. No, se refiere a lo interior. Eres hecho semejante a Dios. En tu interior eres semejante. Tienes un espíritu, tienes un alma. Entonces, el Espíritu de Dios es una persona que no tiene cuerpo, como tu espíritu que vive dentro de ti. Y tienes la habilidad de que tu espíritu se comunique con el Espíritu de Dios. Tienes que usarlo. Es la clave del poder. Ahora, ¿cómo se comunica uno con el Espíritu? Ahora sí, la oración, la lectura de la Biblia, la asistencia a la iglesia. Pero tú puedes venir a la iglesia y no tener comunión con el Espíritu. Culto de cuerpo presente. Como cuando hacen los funerales de cuerpo presente. Solo está el cuerpo. Si tú vienes a la iglesia, solo está el cuerpo. No pasa nada. Tú tienes que traer todo tu ser y entrar en comunión con Dios. Quizás lo que yo les diga no sea tan fácil de entender, pero por lo menos saben que se puede. Ustedes tienen que decir, claro que se puede. No sé cómo, no entiendo mucho, pero sé que puedo tener comunión con el Espíritu Santo. Así que voy a empezar a averiguar cómo. Y agarran la Biblia y buscan todo lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Y se encuentran que en Mateo 13 y 14, 15, Jesús habla del Espíritu Santo. Y Jesús dice, Él va a venir y les va a consolar. Estoy triste. Entonces, puedo, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Mateo, puedo pedirle al Espíritu Santo que me consuele. Y el Espíritu Santo empieza a tener comunión contigo, porque tú empiezas a creer que lo que la Biblia dice es verdad. Y entonces vienes a la iglesia y el predicador te dice, ten comunión con el Espíritu Santo cuando estés triste, pídele que te consuele. Y entonces dices, eso fue lo que oí en la semana, eso fue lo que entendí. Entonces quiere decir que una manera en que yo voy a tener comunión con el Espíritu Santo es que cuando yo esté triste, Él me va a consolar. Y entonces, de la noche a la mañana, amaneces lunes, martes, miércoles, y cuando llega la mitad de la semana, es, bueno, ¿qué pasó con mi tristeza? El Espíritu Santo está trabajando en ti, te está consolando, te está equipando para que las tristezas no te estorben
en la obra del ministerio. Porque el que está triste no puede predicar. Porque el que está triste no puede orar por un enfermo. Viene y ve al enfermo y se pone igual de triste y se enferma y se enferma. Pero si el Espíritu está en ti y te consuela, y tú ves al enfermo, en lugar de enfermarte con él o por entristecerte con él, oras por él y le das una palabra. Y resulta que esa oración lo sana. Y a los 3 o 4 días, una semana, 2 semanas, te llama para decirte: el día que veniste me sentí tan bien. Y tú dices: ay, gracias a Dios. Sí, gracias a Dios. Pero gracias a ti, que estás dejando que el Espíritu Santo te use para la obra del ministerio. Te puedo describir muchas cosas que la Biblia dice acerca del Espíritu Santo. Dice que es consolador. Dice que nos guía a toda la verdad. O sea que nos ayuda a tomar decisiones correctas. Dice que nos revela las verdades de Dios. O sea, que cuando estamos leyendo, nos habla y nos dice: esto significa esto. Y vamos siendo equipados poco a poco. Tampoco pienses que de la noche a la mañana va a suceder. Claro que puede suceder. Dios puede hacer un milagro contigo. Saliendo de aquí te vas a hablar con un enfermo y se va. O saliendo de aquí vas y hablas con Dios y le dices: Señor, tengo esta deuda, y de repente aparece cancelada. Qué bueno, gloria a Dios. Pero si no fuera así, no te preocupes, porque los procesos también nos ayudan a madurar. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere decirles a cada uno de ustedes? Que tienen un ministerio, que tienen un llamado, como el de Jesús. Hay una enseñanza que el Dr. Morris Cerullo se llama: descubre tu ministerio. Ahí el Dr. Morris Cerullo, un hombre de Dios, predicador, que ya murió, nos explica que el ministerio no es: yo tengo el ministerio de la danza, o el del canto, o el de la predicación, o el de la enseñanza, o yo tengo el ministerio de cárceles. Todas esas son acciones. El ministerio es lo que Jesús hizo y que describe en Lucas 4. Sanar a los enfermos, limpiar a los leprosos, dar vista a los ciegos, liberar a los cautivos, abrirle la puerta a la cárcel. Y no significa que vayas a la cárcel y saques a los presos. Está hablando de aquellas personas que viven encarcelados en una tristeza, en un dolor, o incluso que viven encarcelados en un demonio, en un espíritu que los tiene poseídos. Y tú vas a ir y vas a orar y vas a darles la palabra y van a ser libres. Ese es el ministerio. De hoy en adelante lo tienes que ver y decir: ¿dónde está la gente que va a ser salva a través de mí? Muchos dicen: no, es que yo ya le he hablado a todo el mundo, es que yo ya le he hablado a mi familia, es que yo ya le hablé al vecino, incluso a un enemigo por hablarle de Cristo. No, es que has actuado de una forma en que no fuiste guiado por el Espíritu, o no has creído, o simplemente te has desesperado. Tienes que seguir orando, insistiendo, poner el nombre de esa persona en oración, doblar tu rodilla por esa persona, pedirle al Señor que mande su Espíritu Santo a esa persona para que la haga tuya. En la iglesia donde yo estoy, hay mucha gente que ha recibido a Cristo. Yo diría que la mitad de la congregación ha recibido a Cristo por medio de personas de la propia iglesia. Por personas que iban caminando por la calle y vieron los cantos y se metieron y fueron redarguidas por el Espíritu Santo. Nadie les habló, el Espíritu las trajo. Y luego cuando llegaron nos dimos cuenta que eran nuevos y asignamos a alguien de la iglesia para que los saludara, para que le pidiera sus datos, para que estuviera orando por él, para afirmarlo y hacer un discípulo de esa persona. Entonces, tú tienes un llamado.
Y no puedes estar tranquilo ni descansar. No puedes estar tranquila ni descansar. Hasta que no descubres cómo, tienes que poner en práctica el llamado de Dios. Tienes que estar inquieto. Es más, voy a decir algo. El Señor no te va a dejar dormir en paz los próximos días hasta que tú no encuentres la manera de hacer lo que tienes que hacer para Dios. Dios te va a poner a los enfermos frente a ti. Dios te va a poner a las personas inconversas frente a ti que necesitan oír de la palabra. Dios te va a poner a las madres de la escuela con dificultades matrimoniales o de hijos, que tienen hijos en la cárcel o que tienen hijos en las drogas. Y Dios te va a usar para traer consuelo a esas personas. Tú vas a ver a alguien en la calle y no vas a poder evitar orar por él, porque vas a sentir la necesidad de orar por él. Porque si tú no tienes la necesidad de orar por esa persona, ¿quién quieres que lo haga? Si tú eres el cristiano, si tú eres el que puede orar por el enfermo, si tú eres el que tiene la palabra de consuelo, ¿o quién? El mormón, el testigo de Jehová que tiene que salir a tocar puertas porque si no cumple con una cuota lo regañan. El católico que va a la iglesia y no entiende nada, pero que va a la iglesia porque es costumbre, ellos van a poder orar por el enfermo. ¿Quién? ¿El gobierno? El gobierno no puede. El gobierno no tiene nada de espiritual, el gobierno es político, es natural y hace lo que puede. Le pasa dinero a manos llenas a ver si logra sacar a la gente de la pobreza y no lo logra. Y no es hablar mal del gobierno, simplemente le voy a dar una solución. Entonces, pues para eso estás tú, para cambiar de vida. Siempre el Espíritu que nos está pensando todos los que no saben cómo va a quedar, si me visité a la mía. Bueno, pues entonces, volvemos al punto. Tus oraciones no son respondidas porque oras conforme a tus necesidades. ¿Qué dice la Biblia en Santiago? Dice, oran y no reciben respuesta. ¿Por qué? Porque oran mal. Porque oran para sus propias necesidades. Ahora, esto puede parecer cruel. ¿A cuántos les parece cruel que les digan, estás orando mal porque estás orando por tus necesidades? Qué crueldad, ¿no? Y yo todos los días oro, Señor, ayúdame. Señor, sácame adelante. Señor, dame más dinero. Que me aumente. Dios, que no me enferme. Señor, que no me desprecien. Que me tomen en cuenta. Y todo lo que oras tiene que ver con respecto a ti. Tu necesidad, problemática, dinero, estudios, tu relación matrimonial, tu relación amorosa, tus relaciones amistosas, tus hijos, y no precisamente que estés orando por ellos, que dan mucha lata, es que son muy desobedientes, es que tienen malas calificaciones. O sea, todo tiene que ver con estar bien tú. Pedro y Juan les prohibieron predicar el evangelio. Les decían, no puedes andar en la calle hablando de ese Mesías del cual tú hablas, porque no está bien, porque moralmente esta sociedad no está bien, porque no creemos en esto. Estaban en una comunidad judía, sí, pero además estaban bajo un dominio romano. Los romanos tenían muchos dioses. Así que a Pedro y a Juan les prohibieron predicar el evangelio y los azotaron y los metieron a la cárcel. Y en la cárcel, en lugar de decir, Señor, quita esta crisis,
mira, corrige este gobierno, ay Señor, que nos permitan predicar, que se acaben las limitaciones. No, ellos no oraron más. Ellos oraron y dijeron, Señor, permítenos que podamos ir obedeciendo y que podamos predicar con denuedo y que podamos orar por los enfermos que sean sanados. No oraron por la situación crítica, no oraron para que se fuera el problema, oraron para que en medio del problema ellos pudieran hacer la obra con poder. Entonces, ¿y qué pasó? Dios los liberó de la cárcel, Dios los sacó y Dios les permitió seguir predicando y Dios les permitió poder hacer la obra. Te voy a decir algo que el Señor dice esta mañana. Edifica mi casa y yo edificaré la tuya. Haz lo que te he enviado a hacer y yo me encargaré de tus necesidades. En Lucas, el Señor le dice a los discípulos, yo les doy autoridad y potestad para que vayan en contra de todo poder del enemigo. Dios les está dando autoridad delegada, específica e inquebrantable. Díganlo conmigo. Dios me ha dado autoridad específica e inquebrantable. Díganlo nuevamente. Dios me ha dado poder y autoridad específica e inquebrantable. Ustedes tienen que tomar ese poder, esa autoridad que es específica para algo y que es inquebrantable e ir. Y ninguna fuerza del enemigo les va a estorbar, se va a poner delante de ustedes y va a persistir, va a perseverar. No, ninguna fuerza del enemigo va a ser mayor que el poder que Dios les está dando. El poder es parte del equipamiento. ¿Qué es poder? Es la capacidad de hacer las cosas. Yo puedo manejar, aprendí a manejar, tengo la capacidad de ir. Cuando un niño es muy anciano, en Estados Unidos, a los ancianos, aunque saben manejar, les quitan la licencia, porque pierden la capacidad. Ya no pueden, aunque saben. Entonces, existen dos cosas, dos situaciones, o dos estados. Es que tú sepas, pero que no tengas la capacidad. Entonces, que sepas y tengas la capacidad. Dios no solamente te va a conocer su palabra, además te da el poder, la capacidad, te da la autoridad y te da el poder. Tú tienes que empezar a practicar ese poder, porque si no lo practicas, no se va a manifestar. El poder se tiene que practicar. Si tú eres enfermo, saluda y dile, puedo practicar que te sane. Y si dice que sí, o si dice que no, déjalo. Pero si dice que sí, pon tu mano en su hombro, en su cabeza. Me pide permiso de poner tu mano en la cabeza. Yo lo hago en los aeropuertos, yo lo hago en las terminales, yo lo hago donde veo a un enfermo y el Espíritu Santo me impulsa. Hoy le digo, oye, deja orar por usted para que sea sano. Ahora, yo no sé si va a sanar o no. No es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es orar, no sanarlo. Es Dios que nos sana. Pero si yo no voy, ¿cómo se va a sanar? Si yo no voy. Dios lo quiere sanar, pero me quiere usar a mí. Yo no tengo poder, pero Dios me lo da. Entonces, si yo voy y le digo, quiero orar por usted, yo no sé si sanó o no sanó, porque tomo mi avión y toma el suyo y se va por otro lado, y nunca más lo volveré a ver y no sé si sanó.
Pero de repente, por ahí, de repente, Dios nos permite saber que cuando oras por alguien, alguien vino y dice, usted oró por mí y Dios lo sabe. De repente Dios te permite saber que lo que haces tiene un resultado, pero no siempre. No siempre lo sabrás. No necesitas saber, solo necesitas accionar. Ahora, en los primeros días de octubre que estuve en Estados Unidos, nos sentamos a comer en una mesa en el evento. Estábamos con varias personas y nos tocó sentarnos junto a una persona que hablaba español. Hay un americano que hablaba español, de ascendencia mexicana, pero americana. Y entonces le empezamos a preguntar cómo estaba, y cómo se llamaba, de dónde venía, y cuánto tiempo tenía conociendo el ministerio. Y ya empezamos la plática y él empezó a platicar que cuando él llegó a Estados Unidos, para obtener sus papeles le ofrecieron servir en el ejército. Entonces digo, bueno, pues sí, yo voy. Y fue y se enlistó. Y cuando ya estaba enlistado el primer día de entrenamiento, dice que vino un oficial, una autoridad, y le empezó a gritar y a decir un montón de cosas. Y él no sabía nada de español, de inglés, puro español. Y no sabía qué le estaba diciendo. Y él se quedaba así callado y entonces lo regañaban más y lo castigaban y lo ponían a hacer lagartijas. Y le iba a remar. Dice, no, hombre, eso está muy mal. Hasta que por fin un paisano que se hablaba inglés se le acercó y le dijo, no seas tonto. Lo único que tienes que decir es, Señor, sí, Señor. Lo único que tienes que decir es eso. No tienes que decir otra cosa. Y una vez que hagas eso, lo que los demás hagan, tú también haces. Entonces dijo, bueno, pues sí, eso. Entonces él decía, Señor, sí, Señor, en español. Poco a poco lo fueron aprendiendo a decir en inglés. Y empezó a decir, Señor, sí, Señor. Y veía que los demás corrían y él también corría. Y veía que los demás se tiraban al suelo y él se tiraba al suelo. Y siempre, Señor, sí, Señor. Y no entendía nada. Solo tenía que decir, Señor, sí, Señor. Y hacía lo que los demás hacían. Y dice que un día los pusieron a correr y de repente su paisano le gritó, oye, perro, ya regrésate, ya ni lo habían lejos, todos ya se habían regresado. Pero como él no sabía instrucción, no sabía hasta dónde tenía que llegar, él corría. Ya de repente el otro dijo, regresa. Poco a poco fue aprendiendo, poco a poco fue entendiendo. Pero lo que le salvó de los castigos, lo que lo salvó de los maltratos, lo que lo salvó de las dificultades, fue aprender a decir, Señor, sí, Señor, aunque no entendiera. Quizás tú y yo no entiendo mucho, pero solo tienes que decir, Señor, sí, Señor. Ahora vas a hablar por ese, Señor, sí, Señor. Ahora le vas a hablar a aquel, Señor, sí, Señor. Y poco a poco, tu obediencia va a tener fruto. Al rato, cuando tengas 2 o 3 casos de sanidades, cuando tengas 3 o 4 personas que han recibido a Cristo, tú no vas a tener duda de que Dios te bendiga. Y a la par vas a ver crecer tu vida. Hermanos, siempre dicen sus discípulos, ustedes, yo sé que ustedes están con muchas dudas, que quieren preguntarme muchas cosas, pero ustedes ya no tienen que decirme nada. De hoy en adelante, todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se lo dará. A veces no sabemos qué decir, a veces no sabemos lo que tenemos que hacer con esa vida, pero sabemos que Él está con nosotros. La comunión con el Espíritu Santo empieza a crecer y empezamos a tener evidencias de su presencia. Somos consolados, somos guiados a toda verdad, somos liberados, somos limpiados, sanados, somos redarguidos, pedimos perdón,
queremos hacer como éramos antes. Empezamos a ser diferentes. ¿Por qué? Porque la presencia del Espíritu Santo y la comunión con el Espíritu Santo está en nosotros. Es una garantía de Dios. Dios dijo: yo les envío a Jesús para que muera y los salve. Pero luego les tomo a Jesús y les doy el Espíritu para que estén todos. Ustedes no necesitan amigos, amigas. Ustedes no están con una persona, con un confidente. Ustedes no necesitan una amistad para hablar y llorar el hombro de nadie. Ustedes tienen el Espíritu. Amén. Tampoco estoy diciendo que sean ermitaños que no le hablen a nadie, ¿no? Lo que quiero decir es que no necesitan de una persona como ustedes para salir adelante. Ustedes lo que necesitan es una persona que tenga mayor capacidad que ustedes. Y ese es el Espíritu. Miren sus amistades, hagan como quieran, tanto todos de orden. Hagan amistad con la gente. Porque de esa manera también ustedes van a poder comunicarle lo que ustedes son, lo que ustedes tienen. También Raúl Justiniano me ha enseñado algo muy profundo. Y es el hacer por el ser. ¿Qué es eso? El hacer por el ser. Lo que tú eres determina lo que tú haces. ¿Eres hijo? Entonces obedeces. ¿Eres padre? Entonces educas. ¿Eres ingeniero? Entonces haces edificios. ¿Eres ama de casa? Entonces educas, cocinas, atiendes. ¿Eres hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? Entonces haces lo que Jesús hizo. El hacer es a causa de lo que eres. No haces cosas para hacer, ya eres. Haces cosas por lo que eres. Y ustedes son preciosos, preciosas hijas e hijos de Dios. Así que ustedes tienen que descubrir las cosas que un hijo o una hija de Dios hace de acuerdo a la asignación que Dios te dio. Atzayaka y Cecilia tienen una asignación como hijos de entrenarlos. Ustedes tienen una asignación como hijos de Dios en diferentes áreas, que estudien en ser el mejor. Eso es un hijo de Dios. Si no lo están haciendo, ustedes están fallando porque tienen la capacidad de hacerlo, porque son hijos de Dios. Si dicen es que no puedo tener buenas calificaciones, dice la Biblia que necesitas sabiduría, la pidas y te la va a dar. Y así, si eres mamá, si eres papá, si eres doctor, si eres ingeniero, si eres obrero, nada menospreciable, nada menor, porque eres un obrero, hijo de Dios, porque eres un barrendero, hijo de Dios, porque eres un ingeniero, hijo de Dios, porque eres una ama de casa, hija de Dios. Y eso te lleva al máximo nivel de tu ser y de tu hacer. No tienes pretexto. No puedes decir, me va re mal, no tengo dinero, estoy muriendo de hambre, estoy muriendo de deudas. Es que no has tomado el ser hijo de Dios y has desarrollado tu base a necesidades humanas, a necesidades personales, y no has encontrado la comunión con el Espíritu Santo para tomar buenas decisiones. Dios quiere liberarte. Dios quiere que tengas lo mejor. No es un evangelio de prosperidad. Es la promesa divina. Juan 10:10. Ya lo vino.
para que los que no son hijos sufran robo, sufran muerte, sufran decepción, sufran destrucción. Mas yo, Jesús, he venido para que los que sean mis hijos tengan vida y tengan una vida en abundancia, integralmente. Tener una vida en abundancia no significa de que sobre. Tener una vida en abundancia es que tengas paz. Que tengas una vida en abundancia es que tengas buena relación con tu familia. Que tengas una vida en abundancia es que tengas un trabajo que te sostiene. Ahora, después de la vida resuelta en abundancia, viene la añadidura. Pero la añadidura no viene si tú no estás caminando en el reino de los cielos. Y eso es lo que nosotros como cristianos tenemos que aprender. Pero yo tengo un nivel de hijo, pero tengo que ir al nivel no solo de hijo, sino de encargado responsable de la obra que se me asigna. Porque hay hijos que no difieren, que no son diferentes a un sirviente. Pero hay hijos que progresan, prosperan, crecen y maduran y ahora tienen la capacidad de recibir la administración del negocio. Ya son diferentes al sirviente. Si tú eres un hijo sirviente, pues tienes un nivel de sirviente. Pero si te has esforzado en tener comunión con el Espíritu y en hacer la obra del Señor, como lo hemos dicho hoy, entonces llegas a ser un hijo administrador, en donde las añadiduras vienen. Entonces ya no solamente te alcanza para comer o para pagar, sino que hay añadiduras que te permiten tener más que suficiente. Pero eso es un proceso. Es un proceso que muchas veces muchos cristianos no alcanzan. No es que Dios sea injusto, es que Dios no te va a dar más de lo que puedes administrar. Es su hijo. ¿Tiene usted tarjeta de banco? ¿Tiene llaves de carro? ¿Llaves de casa? ¿Tiene usted dinero guardado en algún lugar? ¿Le daría una que lo no? ¿Por qué? Porque tiene que crecer, tiene que madurar. Pregunto, ¿Dios les daría administrar cosas que no pueden administrar? Tienen que crecer, tienen que madurar. Yo tengo 2 autos y tengo una hija que tiene 17. Tiene permiso para manejar, pero no sabe y no le doy. Pero tengo una hija de 24. Tiene permiso, tiene licencia y sabe manejar. Y a ella le doy. ¿Cuál es la diferencia si las dos son mis hijas? ¿Que quiero más a una que a otra? No. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La capacidad, la obediencia, el sometimiento, el aprendizaje de las cosas. ¿Qué clase de hijo o de hija eres tú? ¿Cuánto es lo que Dios te está dando a administrar? ¿Eres hijo de domingo? ¿Eres hijo de aniversarios nada más? ¿De fiestas, de actividades especiales? ¿O eres hijo fiel de administración, fiel, que viene, que está, que permanece, que responde a las necesidades? Entonces tú puedes tener ya esta administración. Estás creciendo. Estás respondiendo correctamente. Pero muchas veces no queremos responder porque seguimos atados a lo natural. María y Marta,
Jesús llega a la casa de Lázaro. María y Marta están trabajando en la cocina. ¿Qué pasa con María? ¿Qué pasó? Deja lo que está haciendo y viene a escuchar así. ¿Qué pasa con Marta? No deja de hacer y al contrario, viene a acusar a María de que no le ayuda. Jesús le dice: nadie te pidió que estés en la cocina. Y a ella nadie le pidió que viniera a oír. Cada quien toma su decisión de qué quiere. ¿Por qué estás aquí? Porque te llamaron, porque era domingo. Estás aquí porque has decidido cruzar la línea de estar en lo natural a estar en las cosas. Y eso te va a poder. Pero si solo cruzas la línea cada domingo, por costumbre o racismo, no ayuda mucho. Pero si todos los días cruzas la línea, en el momento que sabes que Dios te necesita, entonces eso va a ayudar. Quizás si expliqué muy bien, muy bien, nadie te va a ayudar. Pero tienes que asegurarte que cada vez que decidas cruzar la línea, lo hagas porque sabes que necesitas comunión con el Espíritu. Y entre más lo hagas, mejor. Los platos pasan a segundo término. El cable, el internet, pasa a segundo término. Diversión pasa a segundo término. Todo se vuelve el Señor. Aprender, tener comunión. No te estoy diciendo que dejes tu trabajo. No te estoy diciendo que dejes las responsabilidades de la casa, con el esposo, con los hijos. Estoy diciendo que cuando tengas la oportunidad de tomar una correcta decisión, lo hagas. Y si no lo puedes hacer, entonces busca la manera de administrar para que siempre que puedas pases al lado donde las cosas del Espíritu te magnifican. Entre más pases al lado del Espíritu, más fácil va a ser lo natural, lo material. Cada vez va a tomar un orden de parte de Dios. Dios se va a encargar. Quizás tú digas, pero ¿cómo? Dios te va a sorprender. Dios te va a sorprender. Porque cuando menos te lo esperes, la cosa estará solucionada y no tendrás que quedarte. Cuando menos te lo esperes, las exigencias del mundo, las exigencias de tu naturaleza serán menores para que puedas estar más tiempo en el Señor. Dios te va a sorprender. Dios va a alinear las cosas para que tú puedas estar con Él, para que tú puedas buscarlo. Dios va a alinear las cosas para que puedas hacer lo que Él te pide. Pero tienes que creerle, tienes que creer la palabra, tienes que orar pidiéndole a Él que Él aumente la capacidad espiritual en ti, que aumente el tiempo que puedes dedicarle, que aumente la fe, que aumente el poder, que aumente los dones. Y practícalos, úsalos. No te quedes sentado, no te quedes en tu casa, no dudes, no digas no puedo, no digas no tengo dinero. Quizás sea muy difícil, pero Jeremías, si ustedes lo leen, en el libro de Jeremías, no hemos abierto la Biblia, pero hemos hablado de muchos versos. ¿Okay? El libro de Jeremías, Dios le dice: Jeremías, te escogí para que vayas y arruines la obra del diablo. Jeremías le dice: pero Señor, ¿cómo? No puedo. Soy niño, no tengo recursos, tengo miedo. Y Dios le dice: no digas soy niño, no digas no puedo.
Yo quito esas palabras de tu boca y pongo mis palabras en tu boca. Y yo te digo a ti, Jeremías, y yo te escogí desde el vientre de tu madre. Y tú vas a ir, y tú vas a decir lo que yo te diga, y tú vas a hacer lo que yo te diga que hagas. Y vas a arruinar y vas a desarraigar la obra del diablo, y vas a poder sembrar, plantar y edificar correctamente. Ahora, si Dios se lo dijo a Jeremías hace 3200 años, y hoy Dios te lo está diciendo a ti, yo te pregunto, ¿qué diferencia hay con el Dios que se lo dijo a Jeremías y el Dios que te lo está diciendo hoy a ti? Ninguna. Pero son cuestiones espirituales que se salen del orden natural y que como estamos tan acostumbrados al orden natural, no queremos tomar en cuenta y se nos cierra la puerta. Yo soy una persona que cuando no conoce el proceso me cuesta trabajo. Por ejemplo, si voy a hacer un trámite y no conozco el trámite, se me complica. Y yo dentro de mí digo, es que no sé cómo, es que no sé dónde, es que no sé con quién, es que... Y siempre el Señor me dice, deja de decir que no sabes, que no puedes. Ya sé que no sabes, ya sé que no puedes, ya sé que no conoces el proceso, pero ve y hazlo. Entonces ahí voy y busco hasta que encuentro y lo hago. ¿Por qué? Porque Dios te ha dado la capacidad, el poder, pero tú tienes que accionar, tienes que ir. Entonces vamos a poner un ejemplo. Si hoy domingo, en la tarde, estando en casa, esperas que haya un enfermo, ¿qué vas a hacer? En casa es que no se muera. No. Ay, pero yo no completo dijo que iba a enterar de este enfermo. ¿Cómo la medicina se muere? Se me compone. Ya, hasta ahí llegas. Si estás en la tarde, mientras que hay un enfermo, inmediatamente llámale, pide, ¿puedo ir a orar contigo? Para que sanes. Y yo, en los aeropuertos, últimamente no me ha pasado, pero me pasa en seguidas. Y yo he llegado con una persona enferma y le dice, ¿cómo está? Porque dice, yo estoy aquí intentando orar, las personas se sanan. Le gustaría que lo hagan con eso. Nadie dice que no. Pero tú tienes que llegar con esta convicción. Yo soy una persona que ora por los enfermos y se sana. Y quizás un religioso te diga, blasfemo, ¿cómo te atreves a tomar algo que solo le pertenece a Dios? Perdóname, Dios me lo dio. Sí, le pertenece a Él. Cuando Él quiere, me lo quita. Y cuando Él quiera, yo ya no voy a poder orar y se la gente va a hacer. Pero mientras que me lo haya dado y me haya enviado, yo voy a seguir diciendo, soy alguien que ora por los enfermos y se sana. Yo no dije, yo los sano. Yo oro por los enfermos y se sanan. Quizás no dije, Dios los sana, porque yo no puedo llegar con una persona con un asunto religioso. Yo voy a llegar con una persona a mi nivel y decirle, tu persona, yo también, pero yo persona oro por los enfermos y tú sanas. ¿Quieres que ore por ti? Y entonces la persona dice, sí. Y entonces yo pongo la mano y digo, se sana en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Eso es todo. No tienes que saber de 20 textos bíblicos y decir, ahora en el nombre de Jesús, se sana en el nombre de Jesús. ¿Qué va a pasar después de eso? No te corresponde. Te vas y lo dejas, porque si esa persona, muy probablemente, sane, va a empezar a buscar a ese Dios. Y lo va a encontrar. Porque ya Dios te usó para abrir sus ojos a una verdad que viene de Dios. ¿Qué vas a hacer esta tarde? Que sepas que hay un enfermo que puede visitar.
¿Qué vas a hacer si sabes que hay una persona que está muriendo y no ha aceptado a Cristo? Y la puedes visitar. ¿Qué vas a hacer si alguien llega a tu casa y toca y te dice que necesita comida? Además de darle, le vas a pedir. Y le vas a decir, si usted quiere dejar de pedir comida en las calles, usted necesita que alguien le cambie. Y ese se llama Cristo, como amigo de la mayor. Y usted no hay que entender nada más que aceptarlo y recibirlo, y yo le puedo guiar en recibirlo. No, pero que los marcianos, que no me importan sus marcianos, no me importan sus teorías de conspiración, no me importa si la vacuna o el COVID, solo me importa decir que Cristo le ama, y si usted lo recibe, su vida va a cambiar. Punto. Y si es un testigo de Jehová, es que Cristo nos ama, porque Cristo es un profeta, no es el hijo de... Usted no me diga nada, usted puede saber todo lo que quiera, pero si usted no confiesa a Cristo como Señor y Salvador, usted va a poder tocar 10,000 puertas y no salvarse. ¿Quiere recibirlo? ¿Sí o no? No, ok. Ya, terminé. No tengo más que decir. Oraré por usted. Punto. O sea, no se trata de que usted tenga una discusión, de que usted se sepa 50,000 versículos, de que usted es un maestro de la Biblia, no termine diciendo, regrese mañana, pero le voy a traer a mi pastor. No, hermano. No. Simplemente dígale lo que usted es. Soy un hijo de Dios porque recibo. Compartan la salvación y si lo quiere recibir, lo va a recibir. Muchas veces la gente no quiere recibirlo, pero no se lo olvida. Y en cualquier momento se va a encontrar y se va a encontrar con ella, o simplemente va a volver a regresar a tocar y va a decir, ¿se acuerda de lo que me dijo? Sí, Frankie, sí, sí quiero. O sea, Dios va a hacer milagros con usted, como usted no tiene una idea. Usted tiene un llamado, usted tiene un ministerio. Usted viene a la iglesia a entrenarse, a capacitarse, a equiparse. Usted no viene a la iglesia a llorar. Usted no viene a la iglesia para conectarse con Dios porque toda la semana estuvo desconectado, ¿no? Usted está conectado con Dios toda la semana. Usted está en oración toda la semana. Usted está preguntando al Espíritu Santo todo. ¿Qué hago de comer? ¿Cómo me visto? ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué le digo a mi esposo? ¿Qué le digo a mi esposa? ¿Qué le digo al vecino? ¿Qué hablo? ¿Qué compro? ¿Qué no compro? ¿Con quién sí me relaciono? ¿Con quién no? Espíritu Santo, guíame, indícame, dime qué leo, dime qué hablo, dime dónde veo, dime qué hago, qué quito de la casa, qué pongo. Todo, diariamente. Usted pregúntele al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a guiar a hacer las cosas mejores para que usted tenga una comunión impresionante. Yo tengo una comunión extraordinaria con mi esposa. Tengo una comunión con mis hijos maravillosa. Tengo una comunión con mucha gente a través de internet, a través de mensajes, a través de WhatsApp. Tengo mucha comunicación con miles de personas. Pero todo eso es debido a mi relación con el Espíritu. Cumplo con mi ministerio. Y soy una persona muy exitosa. Quizás no sé le diga esto, pero tengo que darles testimonio. Acabo de terminar una gira de 15 días, en donde todo salió bien. Los viajes, los horarios, los transportes, los cambios, las maletas, el sobrepeso, no hubo sobrepeso en ninguno de los aviones, no hubo problema con ninguno de los organizadores. Toda la gente llegó a las reuniones, a los eventos. El apóstol y el equipo apostólico que vino estuvo contento. Todo el tiempo me dijeron, qué bien organizados, qué bien organizados, qué bien esto. Todas las fotos, yo tomo las fotos, yo organizo, yo hago con los organizadores, yo hago lo de los transportes, yo hago los viajes, yo hago lo de los boletos, yo checo los vuelos, yo mando los pases de abordar. Soy una persona exitosa en lo que hago. Tengo paz, tengo gozo. Y además me bendicen. Y la gente termina diciendo, qué bien, ¿y cuándo vienes? Y los pastores que invitan al apóstol me dicen, ¿y cuándo vienes tú? Yo no prediqué, yo nomás presenté, yo nomás vendí los libros, yo nomás oré de inicio y de terminación y terminan invitándome. ¿Por qué?
Porque el Espíritu está en mí. Porque yo procuro tener comunión con el Espíritu. Procuro hacer todo lo que me dice. ¿Cómo hacerlo? El apóstol Ronnie no decide a dónde va. El apóstol Ronnie me dice, voy a ir en tal fecha. Ahora me dijo, voy a ir en mayo. ¿Qué sugieres? Yo le dije, está esta ciudad, esta otra, está esta región del país, está este líder, está esta alianza. Y él me dice, pues organiza. Yo soy quien decide a dónde va, yo soy quien decide con quién habla. Él me da esa libertad. ¿Por qué? Porque yo tengo comunión con el Espíritu Santo. Y Él tiene testimonio de mi comunión con el Espíritu Santo. Y cada vez que algo termina, es exitoso. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. No es que yo sea muy inteligente, no es que yo tenga mucha experiencia. Nada de eso sirve, hermano. Ayuda, sí, sí ayuda. Pero la verdad es que es la comunión con el Espíritu Santo. Entonces, como dice el doctor Cerro, yo no me atrevería a pararme aquí y perder mi tiempo si yo no les pudiera hablar de algo que es real. Yo no vendría a perder mi tiempo aquí con ustedes tratando de decirles unas palabras bonitas para que salgan contentos. No. Yo les vengo a decir que si ustedes tienen comunión con el Espíritu Santo, su vida va a caminar correctamente. Y ustedes van a empezar a ver la obra de Dios actuar. Y la gente se va a empezar a salvar. Y ustedes van a tener discípulos. Y van a ir al nivel ya no de solamente hacer la obra del Espíritu, de hacer la obra del ministerio, sino van a ir al nivel de entrenar a otros para la obra del ministerio. ¿Se imagina usted, hermano, entrenando 3, 4 mujeres como intercesoras? ¿Se imagina usted, hermano, yendo a orar por enfermos y que sanen y vengan a dar testimonio aquí de que Dios los sanó el día que usted oró por ellos? Bueno, deben de imaginar y empiecen a hacer. ¿Qué han imaginado que pueden hacer para Dios? Dejen de imaginar y empiecen a hacerlo, porque lo que el Espíritu Santo ha puesto en ustedes no solamente es una imaginación, es el principio de un desarrollo personal como hijo de Dios. Me dice el Espíritu Santo, ya no les diga nada. Me dice que mejor ore por ustedes. Pero también quisiera saber si alguien tiene alguna duda, porque yo he venido para ayudarles, para sacarles adelante. Realmente ustedes tienen unos pastores maravillosos que se esfuerzan en trabajar a favor de ustedes. Seguro que el 90% de lo que yo dije ya lo han dicho ellos. Pero a veces dicho por otra persona nos ayuda a entenderlo de alguien tiene alguna duda al respecto. Pero no quiero que se queden con dudas, preguntas, algo que haya dicho que no entendieron, algo que no les queda claro respecto a la comunión con el Espíritu Santo. Es importante que ahora lo escriban porque su pregunta puede estar guiada por el Espíritu Santo. Claro que si es algo personal, ya lo deberíamos de ver. Pero si es algo general, del ministerio, su entorno espiritual, es importante. Importante la vida física y química de la seguridad. Matar a maestro, yo su alumno, y él daba sus clases, y al final preguntaba si alguien tiene dudas. Y decía, bueno, no me entendieron, pero yo expliqué también que no se hace caso. Pero están los pastores para que preguntas busquen hablen de sus dones,
Si no saben cuáles son los dones, seguramente se van como maestro, que es un excelente maestro. Yo no siempre puedo, pero seguido lo veo. Es un excelente maestro. Tengo incluso ganas de un día llevármelo de gira conmigo, pero no ha sido posible. Solo estoy esperando que el Señor lo llame de tiempo completo. Pero Él es un excelente maestro. Y Él les puede hablar de los dones. Los dones están en Romanos 12. ¿Ok? Los dones que están en 1 Corintios 12, 9. Y los dones que están en Efesios 4, 12. No los dones, los 5 ministerios. En total son 21 dones. Si no los conocen por nombre, pregúntenselos a Sayak. Y de esos 21, ustedes piensen, ¿cuál es el que más se ajusta a mí? El servicio, el de dar, el de consolar, el de presidir. ¿O hay algún don de sanidad, de profecía, de palabra de ciencia, de sabiduría, de sanidad, de lenguas? ¿Correcto? Analícenlo y cuando tengan convicción de que alguna de esas 21 cosas está en ustedes, encárguense de desarrollar. Por ejemplo, si alguien aquí se da cuenta que es bien fácil vender toque, fácil. A nadie nos pega esa persona de cerebro. No le daría por ahí, como que no fortalecería en eso. Porque se le da, por ejemplo, arreglar ropa, costurar ropa. Y le queda bonito y la buscan. ¿Cómo la buscan? Para arreglar ropa. O usted le sabe a los carros, ¿cómo lo buscan? Usted no le daría como que vuelo a eso para beneficio de los demás e incluso hasta para recibir usted un beneficio por ese oficio. Claro, es inteligente hacer eso. Si usted se da cuenta que hay uno de esos dones que opera en usted, no lo paga, al contrario. Por supuesto que no va a cobrar por eso, porque no se cobra, es de gracia, pero va a tener beneficios, porque espiritualmente usted va a hacer un trabajo y Dios le va a pagar espiritualmente. Entonces, si se da cuenta usted que tiene un don, yo no le voy a decir nada, yo podría profetizar sobre usted dones, pero no lo voy a hacer. En otra ocasión quizás, pero no lo voy a hacer a propósito, porque quiero que usted descubra, ¿no? Pero por ejemplo, yo aquí veo algunas personas que tienen don de sanidad, veo algunas personas que tienen don de servicio, veo algunas personas que en sus bocas tienen el don de profecía. Entre los más jóvenes veo a varios que tienen la habilidad para servir y para responder inteligentemente. Pero usted tiene que descubrir esto e ir con su pastor y decir: pastor, ayúdeme. Usted que me conoce, usted que me ha visto, a lo mejor usted es una persona que tiene la capacidad de predicar o la capacidad de consolar a alguien más. Entonces el pastor le va a ayudar y le va a decir: haz esto, haz aquello, lee esto, estudia estos versículos de la Biblia que tienen que ver con tu habilidad espiritual. Y es así como Dios nos va equipando para el desarrollo del ministerio. No puede ser que en un lugar tan poblado como Chalco, a pesar de que hay muchas iglesias, no puede ser que en un lugar tan poblado como Chalco, ustedes no son trascendientes. No puede ser.
No puede ser, a menos que nuestra Señora literalmente solo viene todo el día. Y eso no es todo. Solo venir los domingos no hay más. No es suficiente. Ustedes son cristianos 24/7, no solo el domingo, no solo el día del culto mensual. Ustedes son cristianos 24/7. Amén. Y una última cosa que quiero recomendarles. Aunque sean pocos, si no crecen, que no sea porque ustedes no hacen su trabajo. Si no crecen, que sea porque el Señor quiere mantenerlos así para hacerlos crecer espiritualmente. Porque ¿para qué puede enseñar gente nueva si ustedes no van a tener la capacidad de vida? Si con sus actitudes nos van a correr, si con sus caras nos van a espantar, y no porque sean feos, sino porque viene alguien nuevo y ya lo vemos mal. ¿A qué va a entrar? ¿Cuáles son sus intenciones? Dios primero nos prepara para que seamos buenos anfitriones, para que quien venga lo podamos atender. Y muchas veces no crecemos porque Dios no lo permite, porque quiere preparar. Pero si no crecemos, tampoco nos preparamos, está mal el asunto. Ahora, aunque sean pocos, debe ser suficiente. Este lugar para rentas, este lugar necesita mantenimiento. Sus ofrendas y sus diezmos son muy importantes para Dios. Así que nunca dude que lo que siembra en el reino, económicamente hablando, no tendrá un regreso religioso. Háganlo, confíen en Dios. Es parte de lo que el Espíritu Santo les va a decir cuando ustedes empiecen a tener comunión. Yo soy un fiel ofrendante y diezmador. En la iglesia donde yo pastoreo, quien más ofrenda es mi esposa y yo. Ni siquiera tomamos, ofrendamos. Los diezmos los distribuimos, gracias a Dios, no los necesito. Los distribuimos entre la gente que trabaja de tiempo completo en el mundo. Y le damos a mi papá, que es nuestro pastor honorario, él ya no está pastoreando porque es otras cosas, pero le damos cada semana. Que no vaya, le damos, lo honramos como autoridad, como apóstol, como padre de la casa. Tenemos responsabilidades financieras con él y la gente da. Nosotros, mi esposa y yo, sembramos a una asociación civil que repatria libros a Israel. Cada mes mandamos $100 a esa asociación, a Israel. Ofrendamos al Ministerio de Amor y Salud. Diezmo al apóstol Ronnie Chávez, fielmente, de todo cuanto recibe, aparto mi 10% y lo guardo donando en dólares y cuando él viene, le entrego lo mío. Así que yo no podría darles de esto si yo no estuviera haciendo. Y yo quiero que ustedes sean fieles con Dios en todo, porque de esa manera ustedes van a experimentar una vida de tremendo éxito espiritual. No le tengan miedo a la palabra éxito. No le tengan miedo. Los hijos de Dios son exitosos por causa del Padre. El Padre que tenemos es un Padre que está dispuesto a derramar todo tipo de bendiciones si nosotros no le retenemos nada. A mí me gusta mucho lo que David dice en el libro de los Reyes. Dice, de lo dado de Dios, de la mano de Dios, de lo que Dios me da, yo doy. Tú no puedes dar nada que primero Dios no te haya dado. Así que cuando tú le das a Dios, puedes decir, wow, puedo dar, porque Dios te dio.
Y por último, ¿quién de ustedes ha comido alguna vez un durazno? ¿Cuántos de ustedes que han comido el durazno se han comido el hueso? No, ¿verdad? Porque el durazno tiene una parte que es para comer y otra parte que es para sembrar. Así que todo lo que Dios les dé, una parte es para comer y otra para sembrar. No se comen la semilla. Porque con la semilla ustedes aseguran la siguiente cosecha. Sean sabios, sean inteligentes espiritualmente hablando. No dejen de sembrar para que no dejen de cosechar. Ahora, no siembran para cosechar. Cosechan porque siembran. No esperen nada a cambio por la semilla. Siempre serán saciados. Más bien, de lo que Dios les dará. Aparten para Él. Con actitud, con amor, con inteligencia administrativa espiritual. Si ustedes dejan de dar, Dios de todas maneras va a seguir porque es bien. Pero si ustedes reciben, asegúrense de sembrar, porque en la medida que siembran, es en la medida que cosechan. Y si quieren que sus cosechas crezcan, entonces serán un poquito más cada vez. Y entonces ustedes, aunque sean poquitos, van a ser suficientes para que nada falte en la iglesia. Amén. Y si ustedes, con eso empezamos, si ustedes edifican la casa del Señor, Dios edificará sus casas. Vamos a orar. Señor, tú me has traído aquí con el consejo de la palabra. Yo no he venido por mi cuenta, he venido traído por el Espíritu Santo. Señor, yo declaro que la cobertura espiritual que está en esta casa hará efecto sobre los hijos de ellos, de Cecilia y de Elsayer. Cada uno de sus hijos espirituales que vienen a este lugar serán alcanzados por la bendición que a mí me ha alcanzado y que a ellos les ha alcanzado. Padre, entendemos que toda prueba y dificultad es para hacernos hijos maduros. Pero también entendemos que en la medida que maduramos, es en la medida que te podemos servir mejor. Así que te pido que en esta semana tú le pongas pruebas de acción a cada hombre y cada mujer de esta congregación. Que quien esté enfermo sea sano. Que quien tenga escasez sea proveído. Pero sobre todo, quien tiene el deseo de servirte sea motivado por tu Espíritu Santo a hacerlo sin miedo esta semana. Yo sé que tú lo vas a hacer porque mis oraciones no tienen que ver con mis deseos, sino con tus palabras. Mis palabras están apoyadas en tu palabra. Mis oraciones están apoyadas en tus instrucciones. Y yo sé que tú vas a responder mi oración sobre esta congregación. Y que todo el consejo y el equipamiento que recibieron hoy será útil para sus vidas. Y que su vida no volverá a ser igual. Y que Alzayacas y Cecilia podrán desarrollar este concepto y estas palabras por muchos meses, viendo fruto en cada hombre y cada mujer que ellos están equipando para la obra del ministerio. Así lo declaro y así lo hablo, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Y todos decimos, den un aplauso a Cristo. Amén. Acabo de llegar de Estados Unidos y traje este libro que se llama 7 pasos para la victoria personal. Este librito está basado en la oración de Josafat, el rey Josafat, y está dividido en 7 capítulos que desglosan la oración de Josafat para que usted aprenda a orar correctamente. Pues ahí lo va a tener, si alguien lo quiere. Y también tengo un libro del hijo de Morris Segulo, David Segulo,
que se llama Más que Suficiente. Esos son libros trágicos, poquitos, pero aquí tengo algunos. Si alguien desea uno de estos libros, ahí me dice al final y con mucho gusto se lo vendo. Pastor, te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto estar aquí. Bueno, déjenme decirles que vengo, yo debería venir más seguido, pero ha sido complicado en estas fechas. En julio me operaron, en junio me operaron, julio y agosto estuve en recuperación. A fines de agosto empecé a trabajar con la actividad de San Diego que tuvimos hace 8 días, hace 15 días, y ahora ya me desocupé. Voy a estar un poco más atento a las actividades en México, pero vengo de parte de la Asociación Amistad Ministerial. Sayacán me pidió en la junta para venir a predicar, lo agradezco. Y normalmente la ofrenda que se recibe de parte del predicador es una ofrenda que va a la asociación. Venimos sembrándonos completamente. No estamos aquí por ningún motivo financiero, también estamos aquí por motivos espirituales. Y todo lo que ustedes siempre envíen a la asociación será bienvenido en el nombre del Señor. Sayacán normalmente hace sus depósitos a la